Traigo los saludos del director de Educación, Gonzalo Baroni, quien en esta oportunidad no puede estar con nosotros, pero me pidió especialmente la importancia de poder participar en este tipo de actividades que son muy útiles para la dirección. La Oficina Nacional de la OEI aquí en Uruguay ya lleva más de 10 años. Y en todo este tiempo ha venido trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura en apoyo a varias de las políticas públicas. Con el caso de la Dirección de Educación específicamente, ha sido un gran apoyo con el tema de las políticas educativas. Si hablamos del tema que hoy reúne en esta actividad, que son las zonas francas, desde mi punto de vista lo considero un tema sumamente estratégico para el país, desde el momento en que genera puestos de trabajo, promueve la inversión, de alguna forma también favorece el desarrollo regional y también contribuye especialmente a la inserción internacional de Uruguay en lo que tiene que ver con el comercio de bienes y servicios. Por lo que estuve leyendo e interiorizándome un poco más sobre el tema de las zonas francas, en esto de que hay 10 zonas francas actualmente en Uruguay y que generan más de 15.000 puestos de trabajo, me parece que este es uno de los tantos elementos que vuelve sumamente atractiva las propuestas de las zonas francas. Y desde ese punto de vista celebro las instancias como esta que estamos hoy participando, porque me parece que se puede mostrar su modelo, la experiencia, el hecho de poder compartirla y la importancia económica de tener las zonas francas, de forma de mejorar lo que ya existe y también abrir la puerta, ¿no?, para atraer mayores inversiones. Desde mi punto de vista es lo que tenía para comentar con ustedes, agradecerles nuevamente la invitación y el mayor de los éxitos en esta actividad. Muchas gracias, Rosario, por tus palabras también. Y bueno, a continuación presentaremos a nuestro panel de especialistas sobre el tema que nos convoca en la jornada de hoy, que es el modelo uruguayo de zonas francas. En primer lugar, presentamos a la licenciada Fabiana Baliño. Ella es encargada comercial y de marketing del Parque de las Ciencias. Tenemos también a Daniel Álvarez, gerente comercial de Zona América, contador Jaime Miller, director de Uruguay 21, que es la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones y la imagen país del Uruguay, al economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Es un gusto tenerlos presentes a todos. Y bueno, no les robo más tiempo, si les parece, comenzamos con las preguntas que les tenemos preparadas. Agustín, arrancamos contigo. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos en su director, Sebastián Belenquén, muchas gracias Agustina, muchas gracias Ramiro. Es un gusto estar compartiendo este panel con gente que sabe de esto muchísimo más que yo, así que yo voy a tratar de echar una mirada más desde la economía, un poco más macro, y después, bueno, escuchar lo que Jaime Miller sin duda tiene muchísimo para decir, y lo que también la gente que está en el territorio, como Fabián y como Daniel, también tienen para decir, así que estoy seguro que me voy a aprender mucho en esta instancia de hoy. Bueno, un poco la idea, voy a compartir pantalla. La idea es voy a hacer una presentación muy breve de un poco de historia sobre lo que son las zonas francas en nuestro país y su evolución y su relevancia. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí. Gracias, Agustina. Bueno, a ver, creo que es indudable, y creo que todos los que estamos acá, que de una u otra forma están involucrados con las zonas francas de nuestro país, es indudable la relevancia que ha tenido en las últimas décadas, de la década del 90, en la captación de inversiones, ¿no? Básicamente, si uno piensa los grandes sectores económicos que se desarrollaron en nuestro país en las últimas décadas, cuáles son las novedades, las grandes novedades del Uruguay postdictadura, de toda la modernización económica y social que tuvo el Uruguay postdictadura, que creo que tuvo muchísimas más cosas buenas que malas. Sin duda, muchas de ellas, la mayoría, las más relevantes, están vinculadas de una u otra forma a las zonas francas. La industria maderero forestal, sin duda, tiene muchísimo que ver con esto.
pero como también tiene que ver el empleo más calificado, como también tiene que ver la exportación de soja, como mucha la exportación de servicios, de servicios a otros países. Todo eso está muy vinculado y sin duda son un poco las estrellas de el relativo éxito económico que tuvo el Uruguay post-dictadura, que le permitió varias cosas que después vamos a conversar. Tiene un rol clave en el aumento de la demanda calificado, la diversificación de exportaciones. En el 2019, casi 1 de cada 3 dólares que exportó Uruguay se hizo desde alguna de las zonas francas. Las zonas francas, como yo ponía, son quizás uno de los símbolos más poderosos de la modernización económica post-dictadura, según entendemos desde el CED. La zona franca es una ley muy vieja, una ley de 1923, pero que es una actualización del 87 y el decreto del 88, sin duda lo que le da el impulso muy fuerte. Después, en 2017, hay una nueva ley, una nueva actualización del marco normativo que es muy relevante, pero sin duda que ya es en la década de los 90 donde empezamos a ver parte de cómo de la ley se va realmente al impacto real en la economía a través de una cantidad de inversiones que se empezaron a concretar en este marco. Forma parte de lo que uno puede conocer como una lógica más amplia de regímenes económicos especiales, donde puede poner más típicamente y más viejo, más históricamente, lo que son las leyes de puertos libres, pero sin duda también uno le puede poner la familia de lo que es la ley de inversiones en Uruguay, lo que es todo lo que está alrededor de la COMAP, para que probablemente estemos todos más familiarizados, o bueno, los parques industriales, bueno, también lo que podrían ser aeropuertos libres y otras, que sin duda en un país como Uruguay, con una cantidad de rigideces, creo que la realidad, los datos muestran que han tenido un rol muy, muy importante en no solo en la captación de inversiones, sino en la captación de inversiones concretamente, pero en el desarrollo económico que ha tenido nuestro país en los últimos años. Pongo esta imagen que está tomada de un informe de Uruguay 21, informe sectorial de exportación de bienes de zonas francas, que un poco me gustó mucho porque resume muy bien la historia de las zonas francas y cómo han ido aumentando, y cómo a partir de los 90, con la creación de Zona América, está la zona franca de Nueva Palmira, muchísimo más vieja, pero a partir de Zona América, en 1990, empiezan una cantidad de hitos muy, 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 muy relevantes. Voy a comentar brevemente como en 3 aspectos que se hace muy claro la relevancia de las zonas francas, ¿no? Rosario ya se adelantaba mencionando la cantidad de puestos de trabajo que generan, que están muy distribuidos y que son una parte en un país como Uruguay, son una parte nada despreciable en términos absolutos, sin poner otras consideraciones como es la calificación, el salario, cosas que dejan mucho más mejor parados y le dan mucho más relevantes. Ya por sí solo el número es muy importante. También es importante ver cómo la evolución de esos empleos en el último quinquenio, donde la evolución del empleo en Uruguay fue negativa, se destruyeron puestos de trabajo, eso no fue así en las zonas francas. Tomo para esto también un cuadro del trabajo que mencionaba Uruguay 21 y otro de una presentación de Rosa Simani del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando uno mira la inversión, concretamente la inversión, también ve que tiene una preponderancia muy grande la inversión en zona franca sobre la inversión total que hace nuestro país. Obviamente en estas gráficas pesan mucho algunos hitos particulares y a partir de 2020 también pesa mucho la nueva todo lo que es UPM2, pero no por eso, por más que sean hitos particulares, en cualquiera de estos años y sobre todo en los años que uno ve que Uruguay logró niveles de inversión más razonables. Uruguay tiene un problema de inversión muy, muy importante. Uruguay tiene inversión históricamente baja y que se ha vuelto muy, muy baja desde el 2013. Tenemos una inversión que está a niveles muy, muy insostenibles, que necesitamos que sea mayor. Las zonas francas han sido un puntal para apuntalar esto. Y y en las exportaciones también, tanto exportación de bienes como exportación de servicios, vemos que es una parte muy importante, con distintos componentes, dependiendo de la región, su incidencia, pero como les comentaba, con algunos casos donde se hace bien relevante, las exportaciones en particular a la Unión Europea son particularmente importantes, las zonas francas en ese aspecto. En el caso de los bienes son más de la mitad, en los casos del total de exportaciones a la Unión Europea se hacen desde regímenes de zonas francas, lo cual, sin ánimo de aburrir con los números y para cumplir con el tiempo, creo que muestra la relevancia tanto, como les decía, en cuanto a empleo, en cuanto a exportaciones y en cuanto a inversiones. Algunos apuntes, me parece, para sacar algunas cosas en limpio, antes de dar paso a los otros panelistas, y después, obviamente quedar a disposición para alguna pregunta.
Las zonas francas, como decíamos, han sido un puntal en el crecimiento económico de nuestro país, son relevantes en cuanto a la inversión que captan, las exportaciones que se hacen y el empleo que generan. En los últimos años hubo una reducción significativa del empleo, empezamos a tener desde el 2012 para acá problemas relevantes en materia de empleo, y bueno, y las zonas francas han mantenido otro comportamiento como, que hay que destacar. Si comparamos la actividad económica de las zonas francas con respecto a la actividad económica en general, es significativa desde el punto de vista cuantitativo, pero sobre todo significativa desde el punto de vista cualitativo en cuanto a algunas diferencias que tiene. La calificación promedio de los trabajadores es significativamente mayor de los trabajadores que están en zonas francas que los que están por fuera. Los salarios que se pagan, no lo pongo acá, pero obviamente son significativamente mayores en promedio. Hay un mayor peso de la industria y de los servicios, un mayor valor agregado, hay un mucho mayor peso del empleo de los jóvenes, es un sector crítico donde tenemos problemas de empleo. Cuando hablamos del desempleo en Uruguay, en realidad estamos hablando de desempleo juvenil, y bueno, y en particular desempleo juvenil femenino. Bueno, en las zonas francas tienen incidencias de algunos sectores con problemas de empleo en cuanto a temas demográficos bien importantes, claramente no en cuanto a nivel educativo, que es la otra gran variable que explica el desempleo, y tienen mayor participación en las exportaciones en algunos destinos de mayores ingresos, que se le pueden dar cosas de mayor nivel a valor agregado, lo cual creo que en resumen termina siendo, cuando uno mira la zona franca, si mira lo que pasó, uno creo que ve la zona franca si ve mucho de lo que nos gustaría, y cuando uno imagina un Uruguay dando un salto al desarrollo, bueno, esa economía uruguaya que tiene que dar un salto al desarrollo se parece mucho a algunas de las cosas que vemos en las zonas francas. Tiene ese Uruguay que necesitamos, que todos queremos construir, de un Uruguay más competitivo, pero no más competitivo porque pague salarios más bajos, más competitivo porque logre generar empleo de mayor calificación, y porque emplee gente de mayor calificación, y porque un Uruguay donde haya una complejidad económica mucho mayor, que se exporten bienes, pero se exporten servicios. Ese Uruguay en buena medida uno lo ve ahí. Y termino con esto, de que a mí me parece relevante, es una cosa que repetimos muchos del Centro de Estudios para el Desarrollo, que creo que no la tenemos suficientemente internalizada, y creo que cuando me estaba leyendo de las zonas francas, el Uruguay, desde la salida de la dictadura para acá, hizo algunas transformaciones bien relevantes, que hablamos demasiado poco. El Uruguay, cuando retorna a la democracia, era un Uruguay que tenía casi la mitad de la gente viviendo bajo la línea de pobreza. Cerca de un 46% en el año 86, 46% de las personas vivían bajo la línea de pobreza. Era un Uruguay mucho más cerrado, mucho más proteccionista. Era un Uruguay con inflaciones del 100 y pico % en el año 89, 90. Era un Uruguay con muchas menos mujeres en el mercado laboral. El Uruguay, ¿qué quiero decir con todo esto? El Uruguay hizo en estos 30 años un proceso de modernización económica que tuvo algunos problemas. Es verdad que hay algunos problemas que nos quedan para resolver, problemas de violencia, problemas de desintegración social, que los hemos estudiado y es muy interesante discutir, pero creo que sin duda es una economía mucho más saludable y con muchas más posibilidades de afrontar lo que se viene. Con mucho respeto para los hermanos argentinos, yo creo que uno mira la economía argentina y mira algunos de los problemas que tiene la economía argentina, y se parecen mucho a algunos de los problemas que la economía uruguaya tenía hace algunas décadas, en los 80 o antes, estoy pensando también, una economía muy cerrada, muy regulada, muy inestable, con problemas de inflación que recurrentes. Hicimos una parte de ese camino, no la terminamos, redujimos la inflación hacia niveles por debajo del 10%, pero no la llevamos a niveles más consistentes como lo deberíamos tener. Redujimos la pobreza a niveles mínimos históricos, aunque ha tenido una suba en estos últimos 2-3 años. Hemos abierto la economía, aunque precisamos abrirla mucho más. Hemos incorporado, aumentó 15% la participación, la actividad económica de las mujeres en estos 30 años. Cuando uno dice ¿qué nos falta hacer? Nos falta que Uruguay termine de estabilizar su macro, termine de bajar la inflación, termine de abrirse al mundo, termine de bajar la pobreza, muchas de estas cosas que uno le gustaría que Uruguay termine, complete, de modernización económica y social. Uno mira las zonas francas, no todas ellas, estoy generalizando y simplificando mucho, pero mira las zonas francas y encuentra muchas de estas cosas que uno dice, es por acá que Uruguay puede ser competitivo, con buenos salarios, compitiendo a primer nivel global, apostando a los servicios, apostando a una complejidad económica muy importante. Creo que uno mira eso y es inspirador, y es mucho de las reformas pendientes que nos quedan en nuestro país. Podemos encontrar algunas de ellas mirando
algunos de los ejemplos concretos que han pasado en Uruguay en los últimos 30 años. Yo voy dejando por acá a Agustina, obviamente quedo a las órdenes para conversar y sobre todo voy a estar muy atento a lo que plantee Jaime y los otros expositores, que estoy seguro que va a ser Fabiana y Daniel, que va a ser de mucho interés. Muchas gracias, Agustín. La verdad que es sumamente interesante tu exposición. Le pasamos la palabra a Jaime para que nos comente un poquito con profundidad. Gracias, Agustina. Gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos por invitarnos a dar nuestra perspectiva. Tengo algunos slides que coinciden con los de Agustín, pero voy a decir cosas distintas sobre algunos slides que son de autoría de Uruguay 21 que están interesantes y que muestran la historia y también un poco la actividad que está pasando en la zona franca. Voy a compartir pantalla ahora y les voy a mostrar algunas cosas, pero sobre todo lo interesante es al final, desde el punto de vista de Uruguay 21, qué es lo que en definitiva nos da las zonas francas como herramienta, entre comillas, de venta, o sea, como atractivo para inversores, y de alguna manera que hace parte de una política de Estado, en el sentido de que tiene una estabilidad, ya la ley va para cumplir más de 30 años, y en ese sentido creo que digamos, es un instrumento más que tiene el país. Brevemente lo mencionó Agustín respecto a otros regímenes que también sirven para atraer inversión, como son la ley de puertos, como es la ley de parques industriales y la ley de inversiones. Entonces, en definitiva, Uruguay conforma un menú de opciones a la hora de invertir, donde las zonas francas son una parte importante, pero que también permite, digamos, elegir entre diversos regímenes. Y creo que eso es bastante rico desde el punto de vista a cualquier vendedor le gusta tener varios artículos en el portafolio, entonces tener muchos es importante. Este slide lo comentó Agustín, pero yo lo que quiero es hacer una mirada no tanto de las empresas o de las fechas, sino de las actividades. O sea, nació las zonas francas en el año 23 en Colonia como unas zonas francas, diría que de logística, y de logística, digamos, granelera, y luego con la incorporación en el año 87 de la ley que permite a privados operar zonas francas, surgieron todas las zonas francas privadas que conocemos, al principio con una mirada de logística e industrial, desde el 90 hasta el 94, y ahí hubo un hito importante que fue la decisión 8 del Mercosur, que determinó que las zonas francas no eran origen uruguayo a los efectos del Mercosur, con lo cual hubo una necesidad de reconvertir el modelo hacia una logística extra Mercosur. Y en el año 2004 hay un hito importante en la parte industrial que, digamos, que excedía el Mercosur porque era exportar hacia el mundo, y era la instalación de UPM como primera planta de pulpa de papel, que hizo un giro hacia lo industrial desde el lado como conexión con la ley forestal. Asimismo, en el año 2007 empiezan a aparecer las zonas francas de servicios, o sea, empieza a modernizarse el concepto o empieza a desarrollarse más el concepto que había incorporado Zona América en el año 2000, 2001, y ahí se empieza a conformar una oferta de zonas francas de servicios, que también fueron clave para atraer actividades de servicios, con lo cual arrancamos por logística, pasamos por industria y volvimos hacia los servicios en la zona franca. Con lo cual me interesaba pintar la historia desde el lado también de la actividad de esas zonas francas. Otro slide igual al que tenía Agustín, pero de nuevo, simplemente reafirmar el vehículo como atractor de inversión, y esto, bueno, ya lo mostró Agustín, pero es importante el resultado, digamos, por supuesto que el año 2006-2007 es UPM1 y 2011-2012 es Monte del Plata, pero en general siempre hubo inversión en las zonas francas, tanto de construcción de nuevas bodegas, edificios de oficinas, en fin, lo interesante de esto es la continuidad del régimen como atractor de inversión.
Si vamos a la incidencia de las zonas francas en las exportaciones, a la izquierda tienen la exportación de bienes del Uruguay, y como bien decía Agustín, casi $1 de cada 3 se exporta hoy desde las zonas francas. Obviamente que eso fue aumentado con la llegada de las plantas de celulosa, donde ahí aumentó considerablemente el porcentaje de exportaciones, porque todas están siendo enviadas desde las zonas francas. Pero también lo interesante es el cuadro de la derecha, que son las exportaciones de servicios. Uruguay ha mostrado un dinamismo muy interesante en la exportación de servicios, y eso, en buena medida, las zonas francas tuvieron una participación clave, porque permitieron generar infraestructuras para vender Uruguay como plaza para exportar servicios. Con lo cual, la columna esa de la derecha del 2019, ese salto en la exportación de servicios, está de alguna manera explicado en buena parte por actividad que se hace en zonas francas, servicios globales, software, todo lo que es trading internacional de commodities, servicios financieros. Entonces ahí tenemos un dinamismo que en buena medida, ahora lo vamos a ver más en detalle, se generó con el apoyo de las zonas francas. Esta es la división de las exportaciones de bienes, qué cosas salen de las zonas francas, qué cosas no. Verde oscuro es exportación tradicional, verde claro es exportación que sale de zona franca. Ahí de nuevo ven en lo que es bienes, obviamente que celulosa es el 100%, y luego hay algunos casos emblemáticos, como obviamente que la soja, buena parte sale de la zona franca de Mapalmira, concentrado de bebidas, la planta de Textico, Miroña. De ahí tenemos, creo que hay un micrófono que no está muteado, que está haciendo un poquito de interferencia, pero vamos a tratar. Además son todas obviamente productos agropecuarios que salen directamente del puerto. En lo que tiene que ver con servicios, bueno, la gráfica de arriba, las dos gráficas de arriba son la misma gráfica de exportación de bienes, pero visto de otra manera, visto en términos absolutos y en términos de porcentaje. Como ven, hay un crecimiento de las exportaciones de bienes de zona franca, se empieza a dar a partir del 2010, con la entrada de UPM, y luego obviamente que siguió aumentando, a la vez que las exportaciones tradicionales desde el territorio doméstico quedaron un poco estancadas en esos años, con lo cual la proporción de zonas francas creció bastante. En servicios globales, la fuente que tenemos son, obviamente que las zonas francas, las empresas de zonas francas tienen un fuerte contralor del área de zonas francas, que depende de la Dirección General de Comercio, del Ministerio de Economía, y ellos conducen un censo anual, con lo cual tenemos datos muy fidedignos respecto de la actividad de los usuarios de zonas francas, y ahí, como pueden ver, las zonas francas, en lo que refiere a servicios, representan, al 2018 por lo menos, esto no creo que haya cambiado mucho en estos 2 años, representan más de un 80% de las exportaciones de servicios del Uruguay, más de casi el 50% de los empleos relacionados con esos servicios. Estoy hablando de los servicios globales, ¿no? Acá estoy excluyendo turismo, estoy excluyendo transporte, sino que son los servicios globales, que es básicamente software, servicios de back office, todo lo que es trading internacional, y también un porcentaje importante de las empresas que están relacionadas con esa actividad. Con lo cual, como vemos, si miramos el panorama global de exportaciones, las zonas francas están canalizando una porción muy significativa de esa actividad. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son los atributos, diría, más importantes de las zonas francas a la hora de atraer inversión? ¿Qué es lo que el inversor está buscando y que encuentra en las zonas francas? También lo puede encontrar, y de hecho pasa mucho en otros regímenes que tiene Uruguay, pero en particular en las zonas francas creo que lo que estamos viendo es todo inversor lo que quiere es bajar el riesgo, ¿no? Entonces, el tema de bajar el riesgo, no solamente el riesgo, digamos, y acá estamos hablando de lo tributario, porque en definitiva la zona franca lo que tiene es una gran estabilidad en el tiempo, lo que permite a un inversor saber de que
la estructura tributaria con la que va a operar es muy estable y puede de alguna manera tomar decisiones con menor riesgo de cambios en las reglas de juego, con lo cual, más allá de las exoneraciones puntuales que las zonas francas tienen, que también existen en el territorio doméstico para algunas actividades, como el software, como hay exoneraciones puntuales, por lo cual uno no necesitaría ir a una zona franca para obtenerlas. Sin embargo, creo que un atributo importantísimo es un aspecto no tributario, que es la estabilidad y seguridad del marco jurídico. La garantía que el Estado da implícita en la ley, y que en definitiva permite que el inversor sepa de que esas reglas van a estar ahí, por lo menos por el largo del contrato con el desarrollador. Entonces, ese aspecto no tributario yo creo que es el más significativo. Otra medida de bajar el riesgo es el riesgo físico, o sea, el riesgo de la seguridad física. No se olviden que inversores extranjeros cuando vienen a América Latina, somos parte de América Latina, entonces somos parte de todo ese combo a veces de inestabilidad, a veces nos ponen en la misma bolsa, y en realidad cuando uno ofrece, digamos, no solamente marcos jurídicos, sino infraestructuras que le bajan la inseguridad, le bajan el riesgo al inversor, también es un factor de atracción. Y lo mismo en lo que tiene que ver con no tener que invertir de más. O sea, uno de los aspectos más importantes de las zonas francas, y esto lo digo por experiencia no solo de Uruguay, sino también en Colombia, donde operé una zona franca allá, es eso de no tener que invertir en las infraestructuras básicas. O sea, el tener alguien que invierta por uno, y en ese sentido baja los niveles de CAPEX de los inversores, y uno puede ofrecer un producto que ya tiene, digamos, algunas infraestructuras básicas instaladas: la conexión eléctrica, las redes de saneamiento, las redes de telecomunicaciones. En definitiva, si un desarrollador se ocupa de todo eso, y ahí voy al siguiente punto, que es los servicios que ofrecen, y ahora estoy seguro que los representantes de Zonamérica y de Parque de las Ciencias van a ahondar en esto, es los servicios que ellos ofrecen, que en definitiva permite que a los clientes se enfoquen en el negocio. Entonces, desde ese punto de vista, la conformación de una comunidad que te facilita esas cosas lo hace muy atractivo. Al mismo tiempo, el estar como, digamos, en una comunidad empresarial, que es lo que pasa en todas las zonas francas, digamos, que son multitenant, o sea, que tienen muchas empresas, lo que sucede es que hay mucha interacción entre ellos y se producen encadenamientos productivos con otros usuarios, se producen vínculos, y en definitiva todo eso contribuye al mejor ambiente de negocio, ¿no? Por supuesto que también el ser zona franca, todo lo que es aduanero, los procesos de tránsito es mucho más ágil. Entonces, en definitiva, esta composición de aspectos tributarios que todo el mundo conoce, pero que básicamente es una exoneración total de impuestos uruguayos, y una exoneración de impuestos a seguridad social para expatriados. Esto es muy importante, en algunos sectores de servicios poder traer personal extranjero y no tener que, como se sabe que esos extranjeros no se van a jubilar en Uruguay, les permite dar una opción de no tributar cargas sociales en Uruguay, con lo cual eso baja el costo en general de personal calificado extranjero que hay que traer en estas operaciones. Entonces, Daniel Leoncini, por favor, si puedes apagar tu micrófono, porque hace interferencia. Gaby. Hola. Bueno, sigo. Sí, continúa, Jaime. Bueno, entonces este es el último slide. ¿Qué contrapartida, en definitiva, está pidiendo el Uruguay? Porque en definitiva, obviamente que los beneficios son importantes, son atractivos, pero también hay contrapartidas, y que creo que es importante que todos sean conscientes de lo que implica ser usuario de zona franca. Y yo creo que está bueno que el área de zona franca, que es el organismo de control, tenga estas herramientas para asegurar el buen uso del régimen, ¿no? Lo que queremos es que el régimen, como estaba pensado, que tenga impacto en Uruguay, que tenga el impacto que estamos viendo y que Agustín y yo de alguna manera mostramos,
y que no genere problemas, digamos, desde el punto de vista reputacional. Entonces, los requerimientos de control están concentrados en el área de zonas francas, que es el organismo que supervisa las zonas francas, que arranca por la presentación de un plan de negocios, o sea, las empresas previo a ser calificadas como usuarios tienen que presentar qué actividad van a hacer, cuánto van a invertir, qué cantidad de gente van a emplear, y tienen que además, digamos, son verificadores del cumplimiento de otros organismos, o sea, verifican de que el local esté habilitado por bomberos, de que si va a ser una actividad, por ejemplo, relacionada con farma, esté habilitada por el Ministerio de Salud Pública, hasta que aglutina todas esas regulaciones y en definitiva no da la calidad de usuario hasta que no tengan esos controles en marcha. Y además es el que se encarga del censo anual, que es base de la información que presenté anteriormente. A su vez, tenemos que los usuarios, y en particular el desarrollador, son sujetos obligados por la ley de prevención del lavado de activos, con lo cual todo usuario de zona franca tiene que tener un manual de cumplimiento, un manual de debida diligencia para aceptar clientes e inversores, tiene que informar a la DGI sus compras con empresas de plaza, y a partir del 2016 las zonas francas son parte del Código Aduanero, quiere decir de que las aduanas tienen potestades de control dentro de las zonas francas, y eso también le agrega transparencia a toda la operación. Los planes de negocios, en definitiva, lo que buscan es asegurarse de que hay sustancia económica en las operaciones de los usuarios, o sea, de que tengamos actividad real económica dentro de los enclaves, y en definitiva, esa sustancia económica es también lo que digamos, permite que el gobierno pueda actuar bajo estándares internacionales de tributación. Hay límites al personal extranjero, porque obviamente lo que queremos es que esto sea un vehículo para generar empleo en Uruguay, de uruguayos, ¿no? Obviamente que hay excepciones y se permiten un porcentaje de personal extranjero, pero el foco está en generar empleo uruguayo, ¿no? Por otra parte, las operaciones tienen que circunscribirse a la zona franca, o sea, no pueden hacer actividad fuera de ellas, con lo cual esa limitación está pensada para empresas que miran al mundo. Recientemente se flexibilizó esa norma y se puede dar algún servicio a Uruguay con algunas condiciones, pero en definitiva la operación tiene que desarrollarse dentro de la zona franca, y esa es otra consideración importante a tomar. Obviamente que además del empleo que generan las inversiones, los desarrolladores tienen que pagar un canon al gobierno, que eso es particular de cada zona franca, eso depende de las características de la zona franca, con lo cual ahí también hay una contrapartida del desarrollador hacia el gobierno. Entonces, en resumen, yo diría que ha sido, y los números lo prueban, un gran instrumento de atracción de inversión, ha sido y es un gran canalizador de exportaciones de bienes y de servicios, y también sigue siendo un instrumento muy, muy atractivo por lo que implica de bajarle riesgos a la decisión de venir a Uruguay o a Latinoamérica. El riesgo empieza a bajar con todas estas garantías de seguridad jurídica y con todas las infraestructuras que ahora seguramente van a contar Daniel y la representante del Parque de las Ciencias. Así que ha sido un gusto y bueno, estoy atento a las preguntas. Jaime, muchísimas gracias por tu exposición sumamente interesante y completa. Le damos lugar entonces a Daniel Álvarez, de Zona América. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, yo, digamos, en favor de la audiencia, envié una presentación que con gusto la compartimos a posteriori, pero me parece que hay algunas cosas repetidas con Agustín y Jaime. Prefiero remarcar algunas de ellas, algunos temas que me parecen relevantes, y seguir un poquito más con las conclusiones para después ir a las preguntas. A ver, el primer punto que creo que quedó muy claro por parte de Agustín y de Jaime, pero lo quiero remarcar, es que el primer hito con el cual salimos al mundo con Uruguay 21, junto con Parque de las Ciencias y los demás colegas de Zona Franca, cuando salimos a vender lo que tenemos acá,
probablemente el 60-70% de nuestra venta sea por qué Uruguay, digamos. O sea que creo que quedó bien claro que Uruguay es el que atrae esa estabilidad, esa seriedad, esa historia en un barrio que ha sido muy complicado, es lo primero que vende, ¿no? Una vez que pasamos ese hito de vender Uruguay, sí vamos a la ley de zona franca, y ahí nos ponemos un poquito más egoístas con Fabiana y defendemos lo que es nuestro régimen y qué ventajas podemos encontrar en la zona franca, que Jaime se explayó mucho en cuanto a lo que es el tema impositivo y no vale la pena volver. Y obviamente, una vez que la ley de zona franca le interesó al potencial cliente, ahí sí, cada zona franca va a ofrecer lo que es su oferta de real estate, de edificios, de servicios, etcétera, que seguramente cada una tenemos nuestra diferenciación, nuestra especialización, intentaremos traerlo. Pero sí es claro decir que lo primero que tratamos todos es traerlos a Uruguay, digamos, que sabemos que cuando vienen a Uruguay eso ya es positivo y después, en definitiva, es un círculo virtuoso para todos nosotros. En cuanto a lo que es la historia que mencionó Agustín y Jaime muy bien, yo voy a hacer solo alguna mención en particular de Sonamérica, ¿no? Como comentó Jaime, además de tener gran carrera en varios lados, fue CEO de Sonamérica por 10 años y fue fundador de Sonamérica Colombia, por lo cual todo lo que dijo adhiero 100%, pero sí de repente remarcar que Sonamérica, cuando arrancó en el año 90, comenzó, digamos, en base a la ley de zonas francas, con un tono muy industrial y logístico, y ahí mencionó Agustín lo que fue el Tratado de Mercosur, o la creación del Mercosur en el año 94, y ahí sí se dio un quiebre, digamos, ahí con la aprobación del Mercosur y la decisión 8, lamentablemente cualquier producto que pasara por una zona franca perdía el origen Mercosur, digamos, ¿no? Entonces eso para Sonamérica en particular, que ahí tenía solamente 4 o 5 años de vida, fue un golpe en el cual tuvimos que reinventarnos, o sea, todo lo que era la industria que estaba acá adentro y eventualmente empresas con productos argentinos o brasileños que pasaban por zona franca, eso hubo que reinventarse, digamos, ¿no? Entonces lo marco como un hito, y a partir de ahí es que empezamos a darle un vuelco más hacia los servicios y empiezan a darse hitos para nosotros importantes, como ser la llegada de Merrill Lynch primero como primera empresa de servicios en el año 98 y después una sucesión de empresas que venían. Creo que no tenemos en Uruguay el comparativo a lo que fue Intel para Costa Rica en el año 99, ¿no? Que ese fue un gran hito en Costa Rica que le hizo dar un punto de inflexión, pero sí creo que hubo una sumatoria de pequeños éxitos. Y lo que yo quería enrabar a lo que había dicho Agustín era que creo que con humildad las zonas francas siempre han sido un ícono de punta en cuanto a lo que es educación, ¿no? Enganchando a lo que es el objetivo de la OIE. Y si ustedes miran las zonas francas, miran a Fabiana, miran a mí, Nacho D, la Guada Park y lo que está pasando, probablemente sea donde tenemos que hacer más hincapié en la educación, digamos, ¿no? Y obviamente yo acá no estoy diciendo nada nuevo, si vemos todo lo que es el tema digital, software, etcétera, porque eso sabemos que pasa, pero tenemos un sinfín de industrias, todos nosotros, y de digamos, especializaciones, que si las miramos con un poco más de foco, podríamos coordinar un poco mejor lo que es educación y por dónde viene el tema, ¿no? Eso en cuanto a la historia. Simplemente para hacer un minuto de presentación de lo que es Sonamérica, nosotros somos un desarrollador y operador de parques de negocios y hoy día nos consideramos ya con esta historia expertos en negocios regionales e internacionales, y hoy estamos en Uruguay con nuestro parque de 92 hectáreas, que estamos desde 1990, estamos en Colombia, y eso es un poco el bebé de Jaime cuando se fue a Colombia. Desde el año 2018 tenemos también un parque de 38 hectáreas, ya con su primer edificio prácticamente completo y con un master plan interesante, y después tenemos una oficina comercial en China, que vale decir que con la pandemia estamos un poquito redefiniendo a ver cuál es el objetivo, pero busca ser un puente entre Latinoamérica y China, buscando oportunidades. Cuando vemos una foto de lo que es Sonamérica hoy, ahí comentaban lo que es el último censo del 2018 con casi 15.000 empleados en las 10 o 11 zonas francas que tenemos. Bueno, en Sonamérica está el 49% del personal, acá hay unos 7.800 empleados en los usuarios de zona franca, y nos gusta decir que somos 10.000 cuando sumamos lo que son los outsourcing en seguridad, limpieza y otros servicios profesionales que se dan a los usuarios de zona franca.
tenemos unas 350 empresas instaladas, son unos 30 edificios de diferente tipo, tenemos los clase A, tenemos los depósitos transformados a oficinas, el depósito puro de logística, pero en definitiva un ecosistema de 30 edificios, y el 40% de las exportaciones de zonas francas sale acá de Zona América. A ver, yo lo que considero es que en lo que son los hitos de Zona América en estos 30 años, como le decía, ¿no? Y decía también Agustín Jaime, de logística a industria, pasamos mucho de servicios. Yo noto ya que en los últimos años hemos hecho mucho hincapié en la generación de ecosistemas, digamos, y ámbitos de colaboración para cada una de las industrias. En las zonas francas, yo creo que no hay ninguna, como pasa en Costa Rica con el Coyol, que son zonas francas que son temáticas, ¿viste? Medicina, tecnología. Acá somos todos multitenant y básicamente cubrimos varios sectores, pero en cada uno de los sectores que cubrimos tratamos de generar ecosistemas en cuanto a las empresas, proveedores de servicios profesionales, y en este caso educación, digamos. Y cuando nosotros pensamos en lo que está haciendo Zona América de Educación, además de tener un centro de capacitación que opera ya hace más de 10 años, creemos que en Colombia, otra vez por Jaime, y ahora en Uruguay, desde hace 3 años lanzamos en Colombia la Escuela de Códigos Holberton, que es una escuela de códigos creada en San Francisco, es una startup que tiene 5 años, que básicamente ustedes saben, genera full developers en 18 meses, con un régimen muy interesante, parte presencial, parte virtual, y una forma de pagarla muy buena, que básicamente vos no pagás en los 18 meses y después pagás en tus próximos 3 años de trabajo. Eso creemos que es un granito de arena que entre Zona América, Colombia y Uruguay le estamos dando al sector tecnológico como para nutrirse. Entonces, yo no quiero tomar mucho más tiempo de porque adhiero a lo que dijo Agustín y Jaime, sí estoy abierto a las preguntas, pero decir que creo que OEI y las zonas francas podríamos mirarnos más y tratar de coordinar un poquito cuáles son las tendencias y dónde hay que trabajar, digamos, para el futuro. Muchas gracias. Sin duda, Daniel, estamos de acuerdo. Muchas gracias por tu ponencia. Y bueno, continuamos con la licenciada Fabiana. Bueno, buenas tardes, primero para todos. Antes que nada agradecer la invitación y tomando un poco lo que decía Daniel, adhiero lo que se ha dicho antes, pero para nosotros, para las zonas francas en particular, es como decía Daniel, que a la hora de salir al mundo y de exponernos, empezamos siempre primero por números macroeconómicos. Arrancamos siempre posicionando Uruguay dentro de la región, Uruguay mismo, para recién después adentrarnos en lo que es el régimen de zonas francas, que para nosotros como fieles defensores es el mejor régimen que tiene el país para atraer inversiones. A mí me toca hablar en particular un poco de Parque de las Ciencias, contarles que somos la zona franca más joven que está activa en este momento en el país. Empezamos las actividades en el año 2011, cumplimos 10 años este año. Nuestra empresa ancla, digamos, la empresa que un poco dio el puntapié inicial al proyecto es Megalabs, que viene del rubro farmacéutico. Ellos tienen en el parque su planta de producción de sólidos, oftálmicos y estériles de 23.000 metros cuadrados, más su centro de investigación y desarrollo y su propia empresa de logística también instalada en el parque. Digo esto porque es una experiencia bastante única para lo que es las zonas francas en Uruguay. Si bien hay otros ejemplos de industrias farmacéuticas en otras zonas francas, Mega es la única que tiene desarrollado desde principio a fin toda la cadena dentro de territorio franco. Entonces es una experiencia que mismo Uruguay 21 la usa mucho como ejemplo de lo que se logra con este régimen, lo que la ley de zonas francas posibilita y lo que implica agregar valor dentro de zona franca a la hora de atraer inversiones justamente. Hoy el principal diferencial que creo yo que tiene Parque hace a lo que tiene que ver con su infraestructura. La infraestructura que tenemos
en gran medida viene dada justamente por este cliente ancla que viene de la industria farmacéutica, y es un sector con muchas exigencias, sobre todo en cuanto a lo que es servicios y energía. Parte de esas características de infraestructura tiene que ver con que tenemos en el parque, por ejemplo, 2 vías de acceso diferentes. Separamos en la entrada del parque lo que es el transporte pesado del liviano. Tenemos una vía perimetral donde circula todo lo que es el transporte pesado y de carga en general, y después por los bulevares circulan peatones y transporte liviano. Es un parque libre de cables, todo lo que son los servicios están dispuestos de manera subterránea y en forma de anillo para garantizar la redundancia energética. Tenemos nuestro propio sistema de combate de incendios con certificación NFPA. Y se pueden ver en el parque hidrantes que están dispersados por todo el parque. Tenemos estacionamientos techados con paneles solares, tenemos nuestra propia planta de tratamiento de efluentes, que luego vuelven al parque con el riego. Hay un montón de características que hacen a infraestructura, que es lo que nos hace justamente muy atractivos a la hora de atraer cualquier tipo de proyecto industrial del tamaño que sea. Básicamente solemos decir que después de haber teniendo la experiencia de hostear a Megalabs, somos prácticamente capaces de albergar dentro del parque cualquier tipo de proyecto. Somos entonces muy atractivos para ese tipo de emprendimientos de industriales, logísticos, procesos que agregan valor en lo que es su actividad. Tenemos un gran foco en lo que es ciencias de la vida, alta tecnología, biotecnología, logística, cannabis medicinal, entre otros sectores. Pero bueno, si bien esto es nuestro foco y por las características que tiene el parque va a seguir siendo, también somos una zona franca mixta, como citaba Daniel antes, por lo tanto se pueden desarrollar todas las actividades que prevé la ley. Esto incluye también actividades de servicios, comerciales, profesionales. Hoy por hoy tenemos también en el parque estudio de abogados, de arquitectos, ¿qué más? Tenemos call centers, o sea que el abanico de sectores que hoy tenemos en el parque se ha ido ampliando, si bien nuestro foco por un tema natural de dónde venimos, siempre va a seguir siendo lo que es estos sectores que comentaba antes. A modo de resumen de dónde estamos parados hoy el parque cuenta con 1.000 empleos directos y alrededor de 300 indirectos. Un poco las características que mencionaba anteriormente, donde somos muy fuertes en lo que es atraer empresas que involucran mucha tecnología y mucho desarrollo en sus procesos. Esto por lo general va en desmedro en cuanto al número de empleados, pero por contrapartida lo que tenemos es más de un 50% de las personas de esos empleos que se generan de forma directa en el parque son altamente calificados, son empleos de nivel universitario, más del 50% de ellos. Hoy tenemos 54 empresas que están operando, tenemos una oferta bien variada en cuanto a lo que es las posibilidades de espacios para arrendar y operar desde el parque. Venimos construyendo más o menos alrededor, un promedio de un edificio nuevo cada año y medio. Y el 50% de los edificios que hoy tenemos en el parque fueron construidos por los propios usuarios, o sea que también se genera ahí un arrendamiento de tierra, de terreno, que también es bien importante a la hora de recibir proyectos de gran tamaño, como suelen ser los industriales o logísticos, son proyectos que por lo general insumen mucho metraje. El 90% de los empleados de los empleos directos que se generan en el parque hoy son de nacionales uruguayos, y eso es algo que nosotros defendemos mucho y es parte de la defensa que hacemos todos del régimen de zonas francas. Muchas veces se cuestiona, bueno, qué es lo que gana, muchas veces
lo digo desde los ojos de a veces de inversores extranjeros, europeos o americanos, que muchos no entienden el régimen y dicen, bueno, pero ¿qué es lo que gana el Estado al darme a mí todos estos beneficios? Y bueno, y gran parte de eso está en el empleo que genera. Hoy en el parque tenemos un 90% de empleo nacional, y hoy la ley exige un 75% de los empleos a esas empresas que sean nacionales, con algunas excepciones para lo que es proyectos de servicios, que se puede llevar un 50%, pero ahí está, aparte de esa relación 3:1 de dólares de exportación que citaban antes, en el empleo creo que está otro gran baluarte que tiene el régimen de zonas francas a la hora de ser defendido. Creo que por ahí me voy quedando en cuanto a lo que es un pantallazo grande de lo que es parque. Después contarles que hoy el parque son 55 hectáreas, que recientemente fue autorizada su ampliación, así que estamos súper esperanzados y muy contentos con los proyectos que puedan venir relacionados con esa ampliación. Y bueno, abierta a preguntas, incluso si me quieren contactar por mail, también sin problema, quedo a disposición. Muchísimas gracias, Fabiana, por tu exposición. Estuvo muy bueno el video para todos aquellos que no conocemos el Parque de las Ciencias desde adentro. Sí, y sobre todo bueno, en estas épocas, que va a costar la presencialidad, volver a la presencialidad. Tal cual, por un buen tiempo, así estaremos. Bueno, recordarles a todos que está abierto el espacio para preguntas. Quienes quieran realizar preguntas las pueden escribir en el chat para cualquiera de los expertos. Parece que fueron sumamente claros en todas sus explicaciones. No quedó ni lugar a dudas. Bueno, entonces, si nadie quiere hacer ninguna pregunta puntual, a ver. ¿Cómo se cobra el canon? Acá tenemos una pregunta, parece una pregunta. ¿Cómo se cobra el canon? Bueno, ahí en realidad quien paga el canon es el desarrollador, o sea, no son los clientes que pagan un canon, sino que el desarrollador de la zona franca, en este caso Zona América, el Parque de las Ciencias, cuando presentan el proyecto de zona franca, digamos, en definitiva es una negociación, o sea, hay distintas modalidades de pago de canon según el tipo de zona franca, o sea que en algunos casos es variable sobre las ventas de la zona franca, sobre sus alquileres, sus ingresos, y en otros casos es un canon fijo, dependiendo de la actividad, o sea que no hay una norma establecida, sino que es caso por caso, cada desarrollador tiene un acuerdo, un contrato con el gobierno, así que en ese sentido no hay una norma específica. O sea que el canon en definitiva es un costo del desarrollador que puede o no trasladarlo a sus clientes. Ahí cada uno hace su propuesta comercial que prefiera. En definitiva, la obligación del canon es entre el desarrollador y el gobierno. Ahí, Jaime, creo que hubo otra pregunta que preguntaba si nos vimos afectados, y obviamente Fabiana tendrá su visión. Del lado nuestro, obviamente, ¿no? Lo que eran grandes proyectos globales, digamos, grandes BPO, que se traían marcas, vos pensabas, americanos, europeos, eso quedó medio congelado con la pandemia, y son proyectos que no es que se hayan eliminado, pero sí se corrieron. Entonces eso es una fuerza negativa. Lo que obviamente fue una fuerza positiva, lamentablemente, es lo complicado que estuvo el barrio, ¿no? Por un lado Argentina, con toda su situación macroeconómica y política, y en algún punto Brasil también, digamos. Entonces hemos tenido muchos prospectos que son clientes de la región, del barrio. Entonces ha sido un año, te diría, bastante positivo en ese sentido, con sectores más golpeados y menos golpeados. En particular en Sudamérica tenemos algunos, por ejemplo, clientes del área de turismo y transporte, por decir nombres públicos, Despegar, RCI, Sabre, Travelgenio, Asiscar, que obviamente estuvieron en un momento complicado, y bueno, tratamos de ayudarnos de repente, ¿no? Tratamos de buscar formas de pago que
les alivianara el momento, siempre sabiendo de que esto, bueno, en algún momento tenía que acomodarse. Pero en términos generales, creo que fue, a pesar de todo, para las zonas francas un año positivo. Sí, Ahí- y sumar a lo que decía Daniel también, que en lo otro que nos afectó es en el hecho de que se congelaron los eventos. Y para nosotros los eventos a nivel tanto Claro. regional como internacional son fundamentales para darnos a conocer, un poco por lo que decíamos antes. Primero porque estamos lejos para lo que es Europa y Estados Unidos, estamos allá abajo, entre Brasil y Argentina, entonces muchas veces la proactividad nuestra de participar, y en esto cabe resaltar la importancia de Uruguay 21 como agencia de promoción de inversiones para el país, en que por lo general es muy difícil, nosotros competimos, pero vamos juntos a todos lados, o sea, en realidad es un equipo que se va moviendo para como decía Daniel, primero captar al inversor y que venga, y bueno, y después acá veremos quién es capaz de ofrecer la propuesta que mejor se ajuste a ese proyecto en particular, pero la realidad que para nosotros los eventos y ese cara a cara y darnos a conocer, te digo, incluso hasta en Brasil, es fundamental. Y eso el año pasado nos faltó, y yo creo que eso sí, nos influyó bastante. Vinculación, ahí veo la pregunta de Zona Franca con México. Bueno, las exportaciones uruguayas desde Zona Franca, obviamente que lo que es celulosa, concentrado de bebidas, salen de las zonas francas uruguayas a México. México es un cliente importante para ambos productos. A nivel de servicios, también, o sea, toda la parte que es desarrollo de software y demás, hay clientes mexicanos. Uruguay tiene un TLC con México, entonces hay un flujo ahí, sobre todo del lado mexicano hacia Uruguay, sobre todo vehículos automotores, pero no necesariamente pasan por las zonas francas, depende de lo que quiera hacer el importador. Pero sí es un tratado que sí incluye las zonas francas, a diferencia del Mercosur, con lo cual cualquier empresa puede acceder al Tratado de Libre Comercio con México y operar en una zona franca uruguaya. Después dice, si los contratos con el Estado, ¿a cómo se propone una zona franca? ¿Es iniciativa del MEF o iniciativa privada? En general es iniciativa privada, o sea, hay alguien que tiene un proyecto y lo presenta al MEF, pero es discrecional, ¿no? O sea, esto es, el MEF puede o no aprobar la idea de zona franca, eso es una valoración que hace el gobierno en el gobierno de turno, y tomará una decisión. Y los contratos en el Estado y el desarrollo son públicos, creo que no, pero no sé si no estarán alcanzados por la Ley de Información Pública. En principio creería que no. Exportar servicios a zonas francas es una ventaja respecto a empresas locales. Depende de qué servicios. En software es lo mismo, porque el software en Uruguay está exonerado, la exportación está exonerada. Quizás en otros servicios sí hay una ventaja de menor impuesto a la renta. En IVA no, porque casi todos los servicios que se exportan ya están incluidos en la lista taxativa de exportación de servicios. O sea, la mayoría de los servicios que se exportan ya no tienen IVA. Yo diría que la única ventaja en algunos servicios es el tema del impuesto a la renta, y en el caso de que tengas empleados extranjeros, tener la posibilidad de que el extranjero renuncie a la aportación a la seguridad social. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por las preguntas y las respuestas. Y bueno, si no hay más preguntas, les vamos cerrando. Ha sido sumamente enriquecedor escucharlos y ver sus exposiciones que han presentado. Bueno, la idea de este encuentro era difundir las fortalezas y desafíos de nuestro modelo de zonas francas como aspecto muy relevante en la inserción internacional del Uruguay. Y bueno, sin más, en nombre de la oficina de OEI en Uruguay, les agradecemos a Fabiana, Jaime, Agustín y Daniel, y a todos los presentes, uruguayos e internacionales. Ha sido un gusto recibirlos a todos. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias, Agustina. Buenas tardes a todos.